Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Especialistas en Sistemas de Seguridad. El día de hoy estaremos conversando acerca de lo que se conoce como cámaras IP. Cámaras IP viene a ser una de las ramificaciones de la seguridad electrónica donde integran lo que es la tecnología de las comunicaciones TCP/IP con la videovigilancia. En este caso, este tipo de soluciones de la seguridad electrónica es mayormente utilizado en sistemas bancarios, hospitales, infraestructuras militares, lugares donde tengan que tener una infraestructura de red a instalar o ya instalada, debido a que todas las transmisiones de video y de audio que se realizan mediante la cámara se realiza bajo el protocolo de internet y por eso se requiere de la utilización de lo que serían las redes de internet o redes de comunicaciones. Obviamente, para visualizar este tipo de cámaras en una red no necesitas internet, simplemente lo vas a ver localmente. Pero si queremos visualizarlo fuera del lugar donde se encuentran nuestras cámaras, es necesario utilizar el internet para visualizarlas fuera o remotamente, ¿no? Bien, este tipo de sistemas de videovigilancia es un sistema un poco más actualizado de lo que serían las cámaras analógicas. Este sistema se conoce como cámaras digitales o de visualización digital bajo el protocolo de internet. Recordemos que en la actualidad todos los dispositivos de seguridad electrónica están migrando hacia las comunicaciones de internet para poder ser monitoreados desde el exterior hacia nuestros sistemas de seguridad, sean cámaras IP, sean cámaras análogas, sean controles de acceso, sean alarmas, sea alarma comunitaria, en fin. Todos los sistemas de seguridad, mientras el cliente pueda visualizar, observar, monitorear e incluso controlar sus sistemas de seguridad electrónico desde su smartphone, desde su laptop, desde su computadora, pues para él es mucho mejor, porque recordemos que el cliente también necesita tener el control. Este tipo de sistema es uno de los sistemas más utilizados en sistemas donde se requiera la visualización y no solamente eso, sino el control de las cámaras individualmente. ¿Por qué? Porque este tipo de cámaras permite lo que sería la configuración y la visualización desde nuestra laptop o nuestro equipo de trabajo remotamente con mayor facilidad que las cámaras análogas, ¿no? Visualicemos un poco los elementos que componen este tipo de sistema para ir entrando en detalle. El primero de ellos es que para realizar el tipo de instalación de cámaras IP se necesita de lo que sería una infraestructura de redes. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que en la clase de principio básico de redes hablamos un poco acerca del ISP, que es el proveedor de servicios de internet, hablamos del router, hablamos del switch y hablamos de los elementos que integran o componen las ramificaciones de las redes, que en este caso vienen a ser los cables, que se conectan con equipos terminales hacia el switch y el router es el que le otorga las direcciones IP. Entonces, es importante que en la infraestructura donde se vayan a instalar este tipo de cámaras tenga, o si no lo tiene, hay que instalarle una infraestructura de redes, ¿no? Recordemos que las cámaras analógicas necesitamos 4 hilos para transmitir tanto energía hacia la cámara y retornarnos con video. En este caso no, en este caso vamos a necesitar un cable completo de red para la cámara, ¿ok? Entonces, ese cable de red tiene que ir diseñado y estructurado desde la cámara hacia el cuarto donde se integren todos los sistemas de comunicaciones en un switch, en un patch panel donde está integrado todo el cuarto de telecomunicaciones o el cuarto de comunicaciones, donde lleguen todos los cableados de comunicaciones del sitio donde vamos a instalar este tipo de sistemas de seguridad. Entonces, habíamos comentado que tenemos el ISP, el router, el switch, los cables, el medio de transmisión, con el cual necesitamos realizar o obtener para la instalación de este tipo de sistemas de seguridad. Mayormente las áreas donde solicitan más este tipo de cámaras
ya viene con, es decir, en el sitio ya tienen lo que sería la infraestructura de redes. Pero, sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay edificaciones que la están construyendo y nos pueden llamar para solicitar el servicio de cámaras IP con lo que sería la infraestructura o la instalación de la infraestructura de redes, que compone todos los elementos de redes, el cableado, las configuraciones de las IP, para mantener una perfecta comunicación tanto entre los dispositivos finales como los dispositivos concentradores y los dispositivos de comunicaciones, que serían el router y las conexiones que dan hacia el internet. En este caso, nosotros tenemos algunos de los elementos básicos para realizar las instalaciones de una cámara IP, ¿no? Para eso nosotros tenemos el primero, que viene a ser un router o un switch, que lo podemos identificar con las entradas Ethernet o de RJ45, donde nosotros tenemos que conectar lo que sería el cable de red desde aquí hacia las cámaras, ¿no? Si es en un cuarto de comunicaciones o de telecomunicaciones, nosotros vamos a encontrar un rack donde integre todos los tipos de comunicaciones que se permite o tiene ese tipo de infraestructura. Hablamos de que llegan los cables a un patch panel, usamos un patch cord. Un patch cord viene a ser un cable que conecta el patch panel con el switch. El switch es el concentrador que viene a ser es donde llegan todos los cables que dan vida o dan comunicación a todos los equipos terminales que se conectan. Puede ser computadoras, laptops, impresoras, access point, pueden ser cámaras IP, pueden ser elementos terminales como control de acceso y asistencia. Todo este tipo de cableado llega hacia nuestro cuarto de comunicaciones, donde tiene que haber un rack donde se encuentran este tipo de elementos para interconectar. Además de eso, recordemos que el router es el que nos otorga las direcciones IP dentro de nuestra red, y el switch es el que nos concentra todas las comunicaciones en un solo sitio para que el router pueda gobernar sobre ellos, ¿no? Entonces, nuestras cámaras o nuestros elementos empiezan desde allí, desde la infraestructura de redes. Ahora, si es una red pequeña que vamos a utilizar, vamos a instalar 4 cámaras IP, no necesitamos tanta infraestructura, solamente necesitamos que tengan un router, que tengan un switch y el cableado hacia cada una de las cámaras o los puestos de trabajo para colocar la comunicación interna entre ellas. Además de eso, si nos toca realizar lo que sería la instalación desde cero de nuestro cableado, de nuestra infraestructura de red para cámaras IP, vamos a necesitar herramientas básicas como ponchadora, donde en la clase que vimos de principio básico de redes, observamos cómo se utiliza el medidor de cable de red de continuidad para garantizar que el cable esté bien ponchado. Vamos a necesitar de cable UTP para realizar el cableado que va desde la cámara hacia nuestro switch, y como nosotros no podemos comprar un cable prediseñado o prefabricado, necesitamos construir o realizar un cable de red. Para eso vamos a necesitar conectores RJ45 con su chaqueta, obviamente, y aprender el código de colores según la norma TCP/IP 568A o 568B, que es de comunicaciones Ethernet, para realizar las conexiones entre cada uno de los elementos de las cámaras hacia nuestro switch. Bien, a diferencia de lo que serían las cámaras IP con las cámaras analógicas, encontramos algunas diferencias. Las cámaras IP permiten un mayor grado de resolución de imagen, debido a que la transmisión de la imagen viene a ser digital, totalmente digital. Recordemos que las cámaras analógicas o las cámaras básicas vienen a ser analógicas de 720, 1080, pueden llegar hasta 8 megapíxeles, pero las cámaras IP se conocen en el mercado como cámaras digitales, donde podemos llegar a resoluciones de imágenes de 4K y tener una alta resolución en imagen, y obviamente con mayor detalle de lo que sería la comparación entre una cámara IP y una cámara analógica.
analógicas. Además de eso, si visualizamos acá, una cámara IP va a siempre tener un cable para la fuente de poder y una conexión RJ45 para la conexión del cable de redes. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Bueno, recordemos que en las cámaras analógicas tenía su cable de fuente de poder y tenía su conexión para video balloon. En este caso no vamos a conectar video balloon, vamos a tener que conectar un cable de red con conector RJ45 desde nuestra cámara hacia nuestro switch o nuestro router o nuestro concentrador, donde tengamos la comunicación de nuestras redes. Este tipo de cámaras se manejan de la siguiente forma. Pueden ser que por el mismo cable transmita la energía para encender la cámara. Si es así, se conoce que ese tipo de tecnología que se está utilizando, en este caso el switch, tiene que ser un switch PoE. PoE significa Power on Ethernet. ¿Y qué quiere decir eso? Que transmite la energía desde el switch PoE hacia la cámara PoE. Ambos tienen que ser PoE para poder emitir y recibir la energía y con eso poder transmitir y recibir la señal de video que emite cada cámara. Si no es el caso, si ese no es el caso, entonces nosotros podemos fácilmente adquirir un transformador de corriente, igual de cámaras analógicas, 12 voltios 1 ampere, y simplemente conectar lo que sería nuestra cámara a nuestra fuente. De esta forma nosotros estamos garantizando que tenemos energía y simplemente mediante Ethernet, que vendría siendo el cable de red, estaríamos transmitiendo nuestro video y nuestro audio. Para esto también tenemos que tomar en cuenta que las cámaras IP vienen a ser un tipo de ramificación de la seguridad electrónica en videovigilancia. Como todo está tornándose a lo IP, a lo digital, entonces vamos a encontrar en el mercado bastante diferencia y bastantes marcas y bastantes modelos que van a ser diferentes una de otras. Por ejemplo, podemos encontrar en el mercado cámaras IP tipo domo, como es la que tenemos en nuestra mesa, cámaras IP tipo bala, que vienen a ser tratadas mayormente para exteriores, cámaras IP PTZ, que vienen a ser las que giran 360 grados, tienen foco, tienen zoom. Vamos a encontrar en el mercado cámaras IP que también pueden ser Wi-Fi, que una vez que nosotros configuramos con el cable de red, podemos configurarle que se conecte a la red Wi-Fi, donde ya puede quedar sin el cableado, simplemente se conecta mediante la red Wi-Fi. Esta genera un poco de detalles en la conexión, porque recordemos que lo que viene a ser inalámbrico genera siempre un retardo, una falla de conexiones y siempre va a generar un poco de problema. Nosotros recomendamos que siempre sea cableado. Vamos a encontrar incluso cámaras IP de tipo ojo de pez. ¿Qué viene a ser esa cámara? Una cámara que observa 360 grados sobre su ángulo de visión. También podemos encontrar en el mercado cámaras IP que detectan temperatura. Eso se conoce como cámaras de detección de temperaturas o cámaras biespectral. Ellas tienen dos lentes, donde una se enfoca más que todo en la detección de temperatura y el otro viene a ser el lente de una cámara común y corriente, donde se visualiza una imagen de colores, donde podemos visualizar entonces con una cámara dos imágenes, una de temperatura, que vendría siendo los colores de la temperatura, y en la otra imagen que de esa misma cámara podemos visualizar lo que sería la imagen correcta de los colores que nuestro ojo humano puede visualizar. Además de eso, con este tipo de cámaras nosotros podemos realizar lo que viene a ser ciertas medidas que hoy día, con lo que ha ocurrido a nivel mundial con respecto a la pandemia, acerca de lo que sería el conteo de personas, el aforo, el distanciamiento social, la detección de temperatura, si tiene fiebre o no tiene fiebre, todo eso lo podemos realizar con cámaras IP. Entonces, en el mercado vamos a encontrar cámaras específicas también de tipo IP, donde
vamos a poder con algunas métricas que nos va a dar nuestra cámara y nuestro NVR, vamos a poder realizar lo que sería las métricas o le vamos a definir las características que vamos a medir para que nos las devuelva en nuestra pantalla. Es decir, tomamos la temperatura de una fila de personas, una persona que tenga una temperatura alta que indique que tenga fiebre, por favor, esa persona no puede pasar y le denegamos el acceso. Además de eso, podemos colocar una cámara en alto y contar qué cantidad de personas han estado entrando en un cierto local, pero también podemos contar cuántas personas han salido y con eso tener una capacidad de personas que pueden estar adentro. Eso se calcula o se llama conteo de aforo de personas, y con eso podemos garantizar que las personas que van ingresando no van a tener el suficiente espacio para no contagiarse una con otra, respetando el distanciamiento social, porque tenemos digamos, las variables de entrada, que vendría siendo las personas que entran, tenemos las variables de salida, que son las personas que salen, y tenemos el cálculo de las personas que están adentro, y según las características que nosotros le otorguemos a nuestro NVR, podemos calcular qué cantidad de personas existen adentro y qué cantidad de personas pueden ingresar, o hay que esperar a que salgan otras para poder ingresar. Eso se conoce como conteo de personas. Además de este tipo de cámaras de visualización de temperatura, conteo de personas, también podemos encontrar cámaras IP que vienen a ser conocidas como cámaras de color VU, que ¿cuál es la característica de ellas? Bueno, que en total oscuridad ese tipo de cámaras observa y da una imagen en color. Es decir, no necesitas de infrarrojos, no necesitas de una luz o un foco irradiando luz para poder dar color a la cámara o a la imagen que emite la cámara. Para eso la cámara ya está prediseñada para que cuando haya ausencia de luz, entonces nos otorga una imagen completamente a color. Esos son los tipos de cámaras que mediante la tecnología y mediante lo digital podemos encontrar en el mercado para poder dar solución a nuestros clientes, ¿no? Pero el día de hoy vamos a realizar la configuración y vamos a aprender cómo configurar una cámara IP desde cero, para nosotros poder ofrecer este tipo de servicios sin ningún tipo de problema. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que para todo este tipo de configuraciones de lo que serían las cámaras IP, vamos a requerir obligatoriamente el uso de alguna computadora, alguna laptop que esté conectada en la red en la que vamos a instalar nuestras cámaras IP. ¿Okay? Es necesario porque todos los programas que se manejan hasta ahorita se manejan bajo vía computadora. ¿Okay? Cualquier tipo de software, sea Linux, sea Mac o sea Windows, puede realizar este tipo de configuraciones. Simplemente tenemos que descargarnos algunos tipos de programas que ya lo vamos a ver más adelante. Otra diferencia que podemos encontrar a la hora de instalar nuestras cámaras IP viene a ser nuestro equipo grabador. Recordemos que en cámaras analógicas encontrábamos en algún espacio la cantidad de puertos que nosotros íbamos a colocar o tener para saber qué cantidad de cámaras íbamos a poder instalar. En este caso no, en este caso recordemos que viene a ser unas conexiones de cámaras IP que vienen a estar conectadas dentro de una red. Las redes de datos se manejan mediante cable UTP y para eso encontramos en el mercado para cámaras IP lo que se conoce como NVR o NVR. ¿Qué significa NVR? Significa Network Video Recorder o grabador de video por red. En este, al igual que el DVR o el Digital Video Recorder o el grabador de video digital, internamente tiene su espacio para colocarle lo que sería el sistema de respaldo de video o el sistema de grabación que se vendría siendo el disco duro internamente, al igual que un DVR. Lo único que varía es que no tiene las entradas de cuántas cámaras vas a poseer o cuántas vas a conectar. Simplemente con una conexión a la red, al switch por ejemplo, tenemos y podemos colocar lo que sería la capacidad de lo que vendría siendo nuestro NVR. Es decir,
En vez de colocar aquí los puertos de la cantidad de cámaras que podemos aceptar, este NVR en sus características internas nos indica que viene para 4 cámaras, cosa que viene en las características de diseño de este tipo de dispositivos, cosa contraria que pasa con los DVR. ¿Okay? Entonces, al igual que las cámaras analógicas, los NVR tienen sus limitantes con respecto a capacidad de cámaras. En este caso este es de 4, pero en el mercado podemos encontrar NVRs para 8, para 16, para 32 e incluso hasta 64 cámaras IP. Es importante conocer esto porque mayormente las cámaras IP que uno instala en instituciones financieras, bancos, en hospitales, en instituciones militares que necesitan este tipo de soluciones tecnológicas de visualización de video, mayormente solicitan más de 20 cámaras. Entonces es recomendable utilizar NVRs que son de 32 para tener mayor espacio e incluso capacidades a futuro si quieren aumentar las capacidades de las cámaras. ¿Okay? Entonces, en lo más pronto que podemos utilizar para instalar nuestro sistema de cámaras IP vienen a ser nuestro sistema de comunicaciones de redes, que vendría siendo nuestro router, nuestro switch, nuestro cableado, las cámaras IP con sus fuentes si van a ser conectadas con fuentes, o un switch PoE si van a ser alimentadas mediante el switch, nuestro NVR si queremos grabar video mediante el disco duro o visualizarlo simplemente desde la red, podemos utilizarlo sin disco duro. Sin embargo, hay algunas cámaras como estas que en su parte lateral tiene un slot para ingresar lo que sería una memory o una micro SD con la cual va a almacenar información del video, no tan larga, ¿okay? Según la capacidad de la memoria, hasta que se llene y bueno, va a sobreescribir al igual que en el disco duro. Necesitamos una laptop para poder configurarla y recordemos además que el NVR, al igual que el DVR, tiene su configuración. Lo único que cambia en un DVR y un NVR es la asignación de lo que serían las cámaras dentro del NVR. ¿Cuál es el proceso de lo que sería realizar la instalación de unas cámaras y configuración de unas cámaras IP dentro de un NVR? Muy sencillo y muy fácil. Si conocemos y practicamos los conceptos de redes, estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque se nos va a hacer un poco más fácil. Recordemos que en la clase de principio básico de redes encontramos los siguientes conceptos. Tenemos que nuestra cámara pertenece a una dirección IP o inicialmente viene a una dirección IP en la cual nosotros tenemos que trasladarnos a la dirección IP de ella y cambiarle ciertas características. Por ejemplo, generarle un usuario y una clave. Una vez que ya lo hagamos, entramos en configuración y luego cambiamos la dirección IP de ella hacia la dirección de la red en la que yo quiero estar. Una vez que ya lo hago, vengo, me introduzco o abro lo que sería la configuración del NVR y en lo que sería la configuración de las cámaras, ubico la cámara que ya yo previamente he cambiado de dirección IP, que ya yo sé cuál es la dirección IP, y le tengo que otorgar el usuario y la clave que previamente he cambiado en mi cámara o he configurado en mi cámara. De esa forma ya nosotros tenemos el control y dominio total de lo que sería nuestro sistema de videovigilancia mediante IP. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ubicar la cámara dentro en la red en la que ella se encuentra, generarle su usuario y su clave, ingresar a configuración, cambiarle su dirección IP, posteriormente cambiada, en nuestra red nos ubicamos en el NVR, seleccionamos o ubicamos la cámara que queremos agregar y para poder visualizar el video tenemos que confirmar el usuario y la clave que previamente le hemos construido. ¿Okay? Entonces realmente no tiene mayor complicación si conocemos los principios básicos de redes, que ya lo hemos visto en principio básico de redes, que es un tema de este curso, porque configuramos o consideramos que es importante este tema para poder configurar este tipo de cámaras.
Esperemos pues que hayas visto ese tipo de clases para poder configurar este tipo de cámaras. Así que sígueme en el siguiente video para mostrarte cómo se configura una cámara IP desde cero y posteriormente configurarla en el NVR. No tiene mayor complicación, así que te espero allá.